Bienvenido a la mesa de reanimación cardiopulmonar en el recién nacido prematuro. ¿Cómo y cuándo? Mi nombre es Cecilia Rabasa. Gracias por la invitación a participar de este importante congreso. Tengo el orgullo de compartir esta sesión con dos grandes docentes y compañeros en el desafío de iniciar el área de trabajo en reanimación neonatal de nuestra sociedad, que ya cumple 30 años de incansable labor. Con los avances del cuidado perinatal, ha mejorado la sobrevida y calidad de vida de los recién nacidos prematuros. Todavía la mortalidad infantil en nuestro país sigue siendo elevada a expensas de la mortalidad neonatal y la primera causa es la prematurez. Los cuidados recibidos desde antes de nacer impactan no solo en la mortalidad, sino también en la morbilidad y los resultados a largo plazo. Tenemos mucho por hacer. ¿Dónde debe nacer un niño prematuro? El equipamiento que debe tener la sala de parto, igual que la terapia intensiva neonatal, capacitar al personal para atender a estos bebés, el modo de parto, traslado a la madre para que el niño nazca en un centro de mayor complejidad, anticipar, planificar y el asesoramiento prenatal es fundamental para mejorar la calidad de atención en la sala de partos. Conocer y entrevistar a los padres nos ayuda a elaborar un consenso antenatal sobre conductas a tomar, ya que la sala de partos es un lugar de muchas incertidumbres, donde las estimaciones pronósticas muchas veces son imprecisas. El verdadero éxito de la reanimación depende del cuidado de la familia, de las decisiones perinatales tomadas en conjunto, del equipo de trabajo y de la comunicación. Para todos estos desafíos contamos con la presencia del doctor Edgardo Gil, que nos va a hablar de reanimación cardiopulmonar en el recién nacido prematuro. Edgardo es profesor de investigación de la Universidad de Oklahoma, Estados Unidos, director de investigación clínica en neonatología del Hospital de Niños de Oklahoma, codirector del grupo de elaboración de las guías de reanimación neonatal de la Academia Americana de Pediatría, de la Asociación Americana del Corazón, miembro del grupo de expertos del Comité Internacional de Enlace en Reanimación, el ILCOR, y aparte un compañero entrañable del área de trabajo de reanimación neonatal, y aparte un consultor permanente y un revisor externo del nuevo manual, de la tercera edición de nuestro manual de reanimación neonatal, que ya está próximamente editado. Luego, el doctor Gonzalo Mariani nos va a hablar de bioética y límite de la viabilidad. Gonzalo es médico neonatólogo de la Sociedad Argentina de Pediatría, magíster en bioética de la Universidad de Flaxo, jefe de servicio de neonatología del Hospital Italiano de Buenos Aires, director de la carrera de especialista en neonatología del Instituto Universitario del Hospital Italiano, y un compañero entrañable del área y revisor también de la tercera edición de nuestro manual, nuestro nuevo manual. Los escuchamos. Bueno, muy buenas tardes. Nuevamente muchísimas gracias al comité organizador por invitarme a participar en este congreso argentino. Ya terminando el último día. Y hoy vamos a hablar entonces de la reanimación del recién nacido pretérmino. Como siempre, el comienzo es muy importante y por eso queremos resaltar todas las acciones que realicemos con estos recién nacidos en la sala de partos van a tener alguna influencia en sus resultados posteriores a corto, a mediano o a largo plazo. Cuando hablamos de recién nacido pretérmino hay distintas poblaciones. Tenemos aquellos
de menos de 34 semanas por establecer algún punto de corte, y de 34 a 37 lo que llamamos pretérminos tardíos. Entonces, en esta primera etapa nos vamos a concentrar en los prematuros más pequeños, y a su vez dentro de esa población existen dos tipos de escenario: aquel recién nacido que no respira al nacer y que requiere reanimación activa, versus al recién nacido pretérmino que tiene respiración espontánea y que solamente requiere ayuda durante la estabilización, que no es que requiera poca ayuda porque son prematuros extremadamente frágiles, pero que es totalmente distinto el tipo de atención que requieren. Me pareció interesante empezar retomando algunas observaciones del grupo del doctor O'Donnell, ya hace varios años, que cuando describe la evolución de los recién nacidos pretérminos pequeños, describen que en un total de chicos observados de menos de 26 semanas o más de 26 semanas, fíjense, o distribuidos por peso, lo que podemos ver en este grupo de 60 niños es que el 80% en general respiró al nacer, casi un 70% lloró al nacer y solamente un 20% no lloró ni respiró. Quiere decir que el grupo de recién nacidos muy prematuros o muy chiquitos que requieren reanimación, ayuda para respirar o iniciar su respiración, son la minoría. Cuando esto refuerza la posibilidad entonces de poder cumplir con la intención de demorar la ligadura de cordón y cumplir con las recomendaciones actuales del ILCOR, que las vamos a repasar rápidamente. Como ven, cambia según la edad gestacional. Cuando un recién nacido pretérmino es de menos de 34 semanas y no requiere reanimación inmediata, la recomendación es demorar al menos 30 segundos el clampeo de cordón. Si el recién nacido pretérmino está entre 28 y 34 semanas, podría ser una alternativa el ordeñe del cordón intacto. Ustedes saben que el ordeñe del cordón puede ser clasificado con aquellos que ordeñamos el cordón antes de clampearlo, o aquellos grupos que promueven ligar el cordón largo y ordeñarlo luego en la mesa de reanimación. Para esto último no tenemos evidencia suficiente, por lo tanto el ILCOR recomienda solamente el ordeñe con el cordón intacto, pero en aquellos prematuros más pequeños, de menos de 28 semanas, se sugiere no realizar el ordeñe porque se ha asociado con un aumento de la hemorragia intracraneana. Y en aquellos recién nacidos de menos de 34 semanas que requieren reanimación inmediata, en realidad no hay suficiente evidencia para recomendar una u otra cosa, y posiblemente ustedes saben que está en marcha un estudio multicéntrico auspiciado por el NIH, que es el Vent First, donde se está tratando de ver si reanimar con el cordón intacto es mejor que ligar el cordón y comenzar la reanimación. Todavía no tenemos la respuesta a esa pregunta. Más recientemente, también el grupo del doctor O'Donnell presentó otra serie de casos observacionales para ver si el haber favorecido la ligadura demorada del cordón producía cambios en el momento en que el recién nacido pretérmino respiraba o lloraba, o no hacían una cosa ni otra. Y fíjense que, si bien la N es pequeña, aquellos 18 recién nacidos que llegaron a la hacer vacuna temprano, o sea que ligaron y llegaron a hacer vacuna, en realidad el 11% solamente no lloró ni respiró, y en el otro grupo que esperaron por lo menos 60 segundos para ligar el cordón, que es la práctica actual en el grupo del doctor O'Donnell, solamente el 8% no lloró ni respiró. Pareciera que podemos ser un poco más pacientes y no salir corriendo apenas nace el recién nacido prematuro, y quizás le podemos dar tiempo a que se produzca este intercambio de sangre entre la placenta y el recién nacido. Fíjense que este es el grupo del doctor O'Donnell que liga el cordón en los prematuros en 60 segundos. La recomendación del ILCOR es por lo menos 30 segundos, por lo tanto podemos hacer alguna negociar a mitad de camino y permitir que al menos unos segundos al recién nacido intercambie la sangre con la placenta. Una de las cosas más importantes del recién nacido pretérmino es establecer una capacidad residual funcional, y les vamos a dedicar unos minutos a este tema. En este estudio, publicado ya hace varios años, del grupo del doctor Peter Davis en Australia,
Fíjense cómo en este estudio en conejos, con ventilación artificial exclusiva, ya a las 33 ventilaciones, estos animales de experimentación habían logrado establecer capacidad residual funcional. Y esta es la imagen gráfica de este mismo experimento, como al poco tiempo, si se mantiene una ventilación artificial sin suspender, estos eran conejos intubados, lograban establecer capacidad residual funcional. Lo que buscamos entonces es reemplazar donde había líquido, reemplazarlo por aire y establecer la capacidad residual funcional a través de la ventilación, idealmente la ventilación espontánea del recién nacido, y si no, apoyarlo nosotros en forma artificial, ya sea a través de la presión positiva continua o de la presión positiva intermitente. Este estudio sofisticado, también publicado recientemente por el grupo australiano, es un estudio observacional con tecnología avanzada, nos permite ver cómo la manera en que el recién nacido, en este caso recién nacidos de término, a medida que produce una obstrucción espontánea de la vía aérea, va ganando capacidad residual funcional y lo hace primero en el pulmón izquierdo y después en el pulmón derecho. Pero reitero, estos son recién nacidos de término, pero como recién hoy en día estamos entendiendo mejor la fisiología respiratoria del recién nacido y esta transición del recién nacido en los primeros minutos de vida. También me pareció interesante tratar el tema de la estimulación táctil, que si bien está descripta en los primeros pasos de la reanimación neonatal, en el caso de los recién nacidos pretérmino especialmente, la verdad es que se ha estudiado muy poco. Y en esta revisión sistemática publicada muy recientemente por el ILCOR, nos confirma que hay muy poca evidencia y hay muy poco estudio detrás de la estimulación táctil del recién nacido, ya que solamente encontraron 5 estudios para poder agrupar y uno solo de ellos es un estudio aleatorizado. Por lo tanto, la recomendación es que resulta razonable aplicar estimulación táctil, además de las medidas para mantener la temperatura, en un recién nacido sin esfuerzo respiratorio inicial. O sea que se confirma estos primeros pasos del flujograma, donde se estimula la estimulación táctil. Si el recién nacido no responde, iniciamos la ventilación a presión positiva. Sin embargo, en las últimas dos, en estas dos recientes revisiones sistemáticas, una de ellas está en prensa, vuelven a confirmar que hay muy poca información sobre la estimulación táctil en recién nacido y vale la pena seguir estudiando en esta dirección. Fíjense en este, que es uno de los estudios incluidos y publicado recientemente, cómo se gana en número de respiraciones espontáneas a medida que el recién nacido recibe estimulación táctil, principalmente en la planta de los pies. En este, que es el estudio que les comentaba, que es el único estudio aleatorizado, lo que hicieron fue comparar una estimulación táctil reiterada en los recién nacidos prematuros versus la estimulación táctil inicial o estándar, para ver si el recién nacido inicia sus respiraciones espontáneas. Y lo que vieron los autores es que, como pueden ver, lo que está resaltado en rojo, que aumentó gracias a la estimulación repetitiva en 6 puntos el promedio de la saturación de oxígeno, y también aumentó significativamente la menor cantidad de fracción inspirada de oxígeno que requerían los recién nacidos si eran estimulados repetitivamente al llegar a la unidad. De la misma manera, menos recién nacidos requirieron cafeína durante la estabilización en los primeros momentos. Si bien estos son pocos pacientes, me pareció importante traer este tema porque nos llama la atención, nos lleva a reflexionar que posiblemente continuar estimulando el recién nacido pretérmino durante la transición pueda tener algún efecto beneficioso. Fíjense en esta gráfica del mismo estudio, cómo cuando comparamos estimulación estándar, que es en violeta, y estimulación repetida en verde, el volumen minuto respiratorio aumentó, si bien todavía no de manera significativa, pero según una tendencia
a aumentar el volumen minuto en aquellos recién nacidos que recibieron estimulación táctil adicional. Volviendo al escenario del recién nacido que no respira o que tiene frecuencia cardíaca baja, lo más importante es la ventilación. Lo que uno se pregunta es cuándo iniciar la ventilación a presión positiva en el recién nacido pretérmino, y me parece importante recordar que la doctora Dawson, cuando ustedes saben que presentó y juntó todas las bases de datos de frecuencia cardíaca en aquellos estudios que se hicieron para comparar oxígeno alto versus oxígeno bajo, y cuando vemos cuál era la frecuencia cardíaca normal en aquellos recién nacidos que no requerían ninguna intervención, como pueden ver al minuto, muchos recién nacidos tienen una frecuencia cardíaca menor de 100. Entonces, si respetamos al pie de la letra el flujograma, decimos si el recién nacido tiene una frecuencia cardíaca menor de 100, hay que iniciar la ventilación. Quizás es importante observar otros parámetros, si la frecuencia cardíaca no está en aumento, si el tono muscular es muy bajo, etc. Esto nos pasó cuando empezamos a aplicar el electrocardiograma en la sala de partos. También, si el personal que atendía al recién nacido se guiaba estrictamente a la frecuencia cardíaca y un valor absoluto, aumentó la frecuencia con la que estos recién nacidos recibían masaje cardíaco. Entonces, a medida que aumenta la tecnología y medimos más precisamente algunas variables como la frecuencia cardíaca, tenemos que tener cuidado en olvidar, en ser estrictos con estos valores y no tener en cuenta otros parámetros clínicos. ¿Cómo brindar ventilación a presión positiva? La recomendación actual es que ventilemos al recién nacido de 40 a 60 veces por minuto si es en Norteamérica. Fíjense que la Comunidad Europea recomienda 30 veces por minuto, y esto demuestra que no tenemos suficiente evidencia para una u otra recomendación. El tiempo inspiratorio, lo mismo. Las recomendaciones de Norteamérica son 0,3 segundos, mientras que la Comunidad Europea recomienda 1 a 2 segundos iniciales, o sea, una inspiración más prolongada. Con respecto a la presión inspiratoria máxima, es menor en Norteamérica que en Inglaterra, aunque los recién nacidos son los mismos. Como no tenemos suficiente evidencia, es opinión de expertos lo que cambia la recomendación. Y lo mismo con la presión inspiratoria máxima, si el recién nacido es pretérmino, es menor la recomendación en la Comunidad Europea respecto al chico de término. ¿Con qué instrumento reanimar? Una vez más, tenemos para elegir en la variedad de dispositivos con los que contamos, la bolsa autoinflable, que siempre tiene que estar de todas maneras disponible en la sala de partos como respaldo por si no funcionan los gases comprimidos, pero la recomendación actual, como comentábamos el otro día, basada en este metaanálisis, muestra que si se utiliza el reanimador con pieza en T, podemos quizás asociarlo a menor incidencia de displasia broncopulmonar y una menor duración en el esfuerzo respiratorio. Esto también se acompaña de que todos los estudios que se hicieron con un PIP de por lo menos 5 centímetros de agua, y si queremos brindar PIP, el reanimador con pieza en T también es el instrumento más apropiado, como muestra este estudio. Si no tenemos reanimador con pieza en T, debemos conectar un manómetro a la bolsa. En realidad, hay algunos reanimadores descartables que tienen un manómetro no tan confiable, pero visible, y el manómetro se puede conectar a la bolsa. Y como muestra este estudio, ya publicado hace muchos años, si el manómetro está visible, puede mejorar un poquito la precisión del volumen corriente y de la presión inspiratoria máxima. Utilizar el reanimador con pieza en T con o sin manómetro no se puede, porque el reanimador con pieza en T incluye el manómetro, por lo tanto estas mediciones son idénticas. Quiero una vez más recordar que si no prestamos suficiente atención a todos los elementos de reanimación y si no utilizamos elementos descartables, corremos el riesgo de que estos elementos, si no se reesterilizan o se limpian adecuadamente, pueden estar contaminados. Entonces, como en muchos países en vías de desarrollo o que tenemos realidades muy variadas, lo que tenemos que tener en cuenta es que si el material que utilizamos no es descartable, prestar atención a una higiene o descontaminación o esterilización frecuente.
Y también tener en cuenta que muchos elementos con la esterilización pierden su eficacia. ¿Con qué interfase vamos a reanimar al recién nacido pretérmino? Sabemos que hay múltiples interfaces posibles. Por ejemplo, hay algunos estudios que utilizan la cánula nasal para proveer PIP o para reanimar, y los estudios demuestran que se requieren mayores presiones para que esta cánula nasal aumente la presión, y que la FDA no tiene autorizada esta interfase para reanimar ni para proveer presión positiva intermitente. En este estudio muy interesante del grupo europeo, perdón, del grupo australiano, una vez más, lo que hicieron fue observar y medir el tamaño de la cara del recién nacido pretérmino con el diámetro de las máscaras. Esta foto del mismo estudio me parece muy elocuente, que posiblemente con esta máscara facial no vamos a poder reanimar adecuadamente a este recién nacido. Y fíjense cómo, si comparamos el diámetro de las máscaras, 30, 35, 40 milímetros, los prematuros más pequeños en edad gestacional no van a tener una máscara, si utilizamos solamente una de 35 milímetros, una máscara adecuada para ventilar adecuadamente y tener un buen sello sobre la cara del recién nacido. Lo mismo puede pasar si evaluamos el peso. En algunos casos no vamos a tener un buen sello, una máscara adecuada para ese recién nacido. Recientemente, un grupo liderado por el doctor Capadia lo que hicieron fue juntar la información que tenían también de distintos estudios donde se comparó oxígeno alto versus oxígeno bajo, y llamaron la atención sobre algunos parámetros que pueden ayudar a entender el riesgo de morir antes del alta. Y en este primer gráfico lo que muestran es que si la bradicardia del recién nacido pretérmino se prolonga a lo largo de los primeros minutos, a medida que aumenta el tiempo con bradicardia sostenida, el porcentaje de recién nacidos que fallece previo al alta de la terapia de intensivo neonatal es sustancialmente mayor y es extremadamente alto si esta bradicardia se prolonga más allá de 6 minutos. Si la saturación de oxígeno es menor a 80 a los 5 minutos, el riesgo de mortalidad antes del alta aumenta 10 veces. Y si ambas variables están presentes, este riesgo aumenta 18 veces. En este estudio no pudieron determinar si eran porque eran los niños más graves o simplemente porque no se los reanimó apropiadamente. Simplemente es un llamado de atención y es importante tenerlo en cuenta. Con respecto al oxígeno en la sala de partos, ¿con cuánto oxígeno debemos comenzar la reanimación? Hay un consenso general que en mayor a 32 semanas aire ambiente o 21% de oxígeno es suficiente. El ILCOR y las guías americanas lo recomiendan es entre 21 y 30%. En esta revisión reciente, publicada por los mismos autores, por Capedia, Sostag y hoy, que son los que revisaron toda la literatura alrededor del oxígeno, lo que muestran es que cuando combinan y se fijan cuál es la saturación de oxígeno, si empiezan con 0,3, si empiezan con 100%, a lo largo de 4 o 5 minutos terminan todos llegando a una buena saturación, pero la cantidad de oxígeno que recibieron, si fue de 100%, fue mucho mayor. Por lo tanto, estos autores insisten, y esto es consistente con muchos otros, en que quizás 0,3 es la FIO2 apropiada para empezar la reanimación de los prematuros más pequeños. Otro consenso está en el objetivo de saturación preductal, que lamentablemente no hay suficiente información y seguimos utilizando las curvas normales de chicos que no requieren intervención al nacer, publicadas ya en el 2010. Entonces, nos acercamos a una saturación preductal al minuto entre 60 y 65. Este aumento progresivo de la saturación objetivo están en relación con entender la evolución normal del recién nacido luego del nacimiento, de comprender el ambiente de saturación bajo dentro del útero materno, entonces no apurar el aumento brusco de la saturación, porque esto va a traer aparejado un uso excesivo de oxígeno durante los primeros minutos de vida, y esto no es lo recomendable. Como dije el otro día, es crítica la importancia de mantener la temperatura en la sala de partos, pero también es altísimo
el desafío, ya que es muy difícil mantener la temperatura normal de un recién nacido pretérmino en la sala de parto. Tenemos diferentes elementos que nos pueden ayudar, y en este cuadro interesante publicado por el doctor Trevisanuto, vemos como el recién nacido está expuesto, todos sabemos que está expuesto a convección, radiación, evaporación y conducción, y para cada uno de estos elementos tenemos alguna ayuda para compensarlo. Entonces utilizamos la servocuna, la temperatura ambiente, que es crítica, como decíamos el otro día, tratar de mantener una temperatura apropiada en la sala de partos, el colchón térmico y la bolsa de plástico compatible con alimentos. Y si esto se combina además con un buen gorrito y con gases calentados y humidificados, podemos aumentar importantemente la regulación térmica del recién nacido prematuro desde la sala de partos. En este estudio recientemente publicado en el JAMA, por un grupo europeo, lo que hicieron fue hacer una revisión sistemática de todos los distintos estudios realizados para mantener al recién nacido pretérmino y evitar la hipotermia. Y como no hay ningún estudio comparable, cada uno utilizó distintas combinaciones, tuvieron que hacer una revisión sistemática particular de redes, y entonces lo que hice acá fue sintetizar sus conclusiones. Que la mayoría de las intervenciones para el manejo de la temperatura en sala de partos se asociaron con una disminución del riesgo de hipotermia moderada o severa al ingreso a las 2 horas de vida, especialmente la bolsa de plástico. La bolsa de plástico más los gases calentados y humidificados se asociaron con disminución del riesgo de daño cerebral severo. Y finalmente, la bolsa de plástico y el gorro de plástico se asoció con menor riesgo de mortalidad. Es importante entonces que cada grupo combine los elementos que tenga a disposición y los use sistemáticamente para disminuir la hipotermia al ingreso a la terapia intensiva neonatal, ya que esto está asociado con un aumento de la mortalidad. También me pareció interesante este estudio publicado hace un par de años, donde, para retomar lo que decía el otro día del manejo de la calidad de atención, como algunos grupos, prestando atención a cómo ellos atienden sus recién nacidos, pueden registrar sus resultados, hacer cambios, y en este caso lo que proponen estos autores es una combinación de objetivos. El primero es lograr una temperatura normal, luego mejorar el manejo de la reanimación de los recién nacidos y minimizar el exceso de estimulación. Con estas tres variables y combinadas con lo que ellos llaman la hora de oro, los protocolos en la sala de partos, los protocolos de transporte, lo que vimos en muchos casos es que se presta mucha atención al cuidado del recién nacido en la sala de partos y después el traslado queda desatendido. Entonces todo el esfuerzo que hicimos, por ejemplo, para lograr una capacidad residual funcional, la perdemos durante el traslado porque el sello de la máscara no es adecuado, porque no utilizamos una buena pieza nasal para administrar CPAP, porque abrimos la puerta del incubador de transporte y se pierde calor, etcétera, etcétera. Entonces les recomiendo este trabajo porque combinan todas estas intervenciones que no solamente disminuyen la hipotermia al llegar, sino también el riesgo de hemorragia intracraneana. Y como pueden ver en este gráfico del mismo estudio, inician con este manejo de la temperatura más baja y luego del manejo apropiado en la sala de partos, mejora en los tiempos siguientes cuando establecen alguna de las intervenciones. El primero es la combinación que mencioné para disminuir la hemorragia intracraneana. Esta es la educación de todo el personal que atiende recién nacidos. Esta es una nueva intervención que es un recordatorio de cómo manejar la temperatura, y esto es una nueva iniciativa de calidad de paciente de todo el grupo neonatal. Entonces, como pueden ver, la tasa de hemorragia intracraneana severa lograron bajarla de 24% al 10% al cabo de varios meses, luego de esta intervención dirigida a mejorar resultados. Por último, unos minutos para hablar del recién nacido más grande, del pretérmino tardío.
acabamos de terminar una revisión sistemática para contestar esta pregunta, si el manejo de CPAP en la sala de partos, ya que habíamos traspolado la información que teníamos del recién nacido prematuro y sugerimos el uso de CPAP en la sala de partos en chicos pretérminos tardíos y de término. Y lo que encontramos en esta revisión sistemática es que había solamente 2 estudios aleatorizados comparando el uso de CPAP versus no CPAP. Y fíjense que son en total 300 pacientes, y en esta revisión sistemática, cuando los combinamos con un metaanálisis, lo que vimos es que el uso de CPAP mejora, disminuye la necesidad de manejo respiratorio, disminuye el riesgo de pérdida de escapes de aire, la duración de la estadía hospitalaria y la mortalidad no cambió. Sin embargo, 2 estudios observacionales muy grandes mostraron un aumento de riesgo asociado al uso de CPAP con escapes de aire. Si bien estos estudios tienen problemas en el diseño y tienen sesgos, son un llamado de atención, y esta pregunta no está contestada aún. El mes pasado, el grupo de Dallas publicó este estudio, que es una iniciativa, porque en el grupo de ellos, que es uno de los 2 estudios observacionales grandes, encontraron una alta incidencia de neumotórax asociado a CPAP. Y lo que hicieron fue establecer una iniciativa de mejora de calidad, disminuir el uso de CPAP en aquellos chicos que no requirieron reanimación o que no requerían oxígeno, y además evaluaron si había un grupo especialmente dedicado a reanimar recién nacidos, que ese grupo se ocupó de disminuir el uso de CPAP en la sala de partos. Y gracias a esto lograron disminuir la presencia de neumotórax y escapes de aire en este grupo de pacientes. Todavía la respuesta final no está dada, así que estamos viendo cómo contestar esta pregunta, pero es importante que tengamos en cuenta esto como un llamado de atención, que pareciera que el uso liberal de CPAP en la sala de partos en pretérminos tardíos quizás no sea una tan buena idea. En resumen, la reanimación del recién nacido pretérmino es un problema complejo, por lo que se requieren soluciones complejas e innovadoras. Es necesario organizar un equipo multidisciplinario debidamente capacitado y actualizado. Y es importante medir resultados periódicamente y elaborar planes de mejora de calidad, obviamente, para que nuestros recién nacidos se vayan de alta con un mejor pronóstico. Aprovecho esta última charla para invitarlos al simposio de reanimación neonatal, que va a ser de inscripción gratuita para todos el público internacional. Ya se pueden inscribir en la página y va a ser en septiembre 16 de este año. Muchísimas gracias y nos vemos en la mesa de discusión. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades del Congreso de Neonatología la invitación a participar de esta mesa. Vamos a hablar sobre el límite de la viabilidad, algunas reflexiones sobre el tema y sobre nuestras conductas. Hace unos años formé parte de un grupo de profesionales de salud perinatal convocados por la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia para trabajar en las recomendaciones nacionales para el manejo del embarazo y el recién nacido en los límites de la viabilidad. Una experiencia realmente enriquecedora que nos permitió profundizar mucho en el tema. Y lo primero que teníamos que hacer era definir viabilidad. Y contamos con la gran colaboración del doctor Juan Carlos Tealdi, eticista. Entonces, esto fue lo que plasmamos en el documento. Desde un punto de vista ético-jurídico, la viabilidad puede ser entendida como la condición del feto de ser capaz de vivir, crecer y desarrollarse en el goce de sus derechos morales y legales con base en el respeto de la dignidad humana. Este enfoque acuerda con el concepto de que estar vivo no es lo mismo que ser viable, ya que la vida biológica se considera necesaria, pero no suficiente para el goce de esos derechos. Es con esta idea, con esta filosofía que desarrollamos esas recomendaciones y también con las que vamos a encarar la charla de hoy.
En el Congreso Argentino de Neonatología de hace 3 años convocamos al doctor John Lantos, reconocida autoridad en bioética neonatal, para hablar justamente de este tema. Él decía, el mensaje central de esta charla, que el límite de la viabilidad son 22 semanas, es algo que a mucha gente no le gusta. Y él lo identificaba como un gran misterio, preguntándose si hay alguna otra situación en la medicina en la cual un paciente tiene una enfermedad que es, en teoría, uniformemente mortal, pero algunos centros reportan tasas de supervivencia de 40-50%, que las sociedades profesionales falsean estos datos, que muchos centros no ofrecen tratamiento, que muchos dicen que no es ético hacerlo, que muchos bioeticistas los apoyan. Profundiza un poco más en un artículo reciente el doctor Lantos diciendo: se esgrimen 3 preocupaciones éticas referidas al manejo de prematuros en el límite de la viabilidad. En primer lugar, demasiados pacientes quedarán con compromiso neurocognitivo severo y eso es inaceptable. En segundo lugar, las madres y los padres no quieren que hagamos eso. Y tercero, es extremadamente caro. Bueno, la evidencia dice que ninguna de esas afirmaciones es válida. En primer lugar, los centros que brindan terapia activa a este grupo de pacientes reportan compromiso neurocognitivo severo en 19 o un 35%, es decir, la mayoría no los tiene. Con respecto a los deseos de madres y padres, esto es absolutamente variable, es imposible universalizarlo, y de hecho esta zona de discreción parental es justamente haciendo hincapié en que son los que están mejor posicionados para tomar decisiones. Ya vamos a volver sobre este tema, pero lo que es claro es que no hay una única conducta que se pueda decir que está presente en todos los padres y madres. Con respecto al precio o al costo, claramente la intervención de terapia intensiva neonatal es altamente costo efectiva, mucho más que muchas otras intervenciones en adultos que son cuidados de estándar como el bypass coronario, por ejemplo. Con lo cual, estas afirmaciones no justifican la postura de no ofrecer cuidados a estos pacientes. Dominic Wilkinson habla de discriminación por edad gestacional, lo que podríamos decir en español prematurismo. Y Annie Janvier ha trabajado mucho sobre esto, preguntándose si los recién nacidos son moralmente diferentes de chicos de otras edades o incluso de adultos, y ha hecho estudios muy interesantes acerca de cómo los profesionales de la salud toman conductas diferentes ante pronósticos similares en base a la condición de prematuro o otras edades. Como que estarían postergados los prematuros en las decisiones de ofrecer terapias activas comparado con otras edades. Pero todos los consejos de bioética o centros que trabajan en bioética coinciden en algo que podemos sintetizar en esta expresión del Consejo de Nuffield de Gran Bretaña. No encontramos diferencias en el estatus moral del niño de 6 días, meses o años. No encontramos diferencias moralmente relevantes entre niños y adultos discapacitados y sin discapacidad. La consideración moral debe ser la misma. No importa la edad, no importa si hay algún grado de discapacidad. Y en el programa de reanimación neonatal de la Academia Americana de Pediatría, dice claramente los principios éticos de la reanimación neonatal son los mismos que los que se siguen en la reanimación de un niño más grande o de un adulto. En el marco de la tesis de maestría que hice para la maestría en bioética en Flaxo, trabajé sobre una encuesta, y una de las afirmaciones de esa encuesta es: un recién nacido debe tener las mismas consideraciones éticas que un niño mayor o un adulto, ya que la edad no determina nuestro estado moral como personas. Y las personas encuestadas, que fueron del ámbito de la neonatología, médicas, médicos, enfermeras y enfermeros, contestaron en un altísimo porcentaje, 91,5%, que estaban de acuerdo o muy de acuerdo con esta afirmación. Ahora bien, ¿son realmente buenos los resultados de los centros que trabajan activamente sobre el cuidado de los prematuros de 20 y 23 semanas? Bueno, este es una revisión sistemática y un metaanálisis
de terapias proactivas a pacientes de 22 semanas de gestación. Es una revisión de 31 estudios, más de 2.000 recién nacidos que recibieron tratamiento activo. La sobrevida fue 29%, pero con corticoides prenatales subió a casi 40%. Y la sobrevida sin alteración moderada o severa del neurodesarrollo, 37%. Y hay algunos centros que reportan resultados aún mejores. Fíjense esto de Iowa, corte retrospectiva de 255 recién nacidos, 22 a 25 semanas. Miremos los 70 pacientes de 22 y 23 semanas, 78% de supervivencia y 64% de neurodesarrollo normal o alteración leve del mismo en el seguimiento. Entonces uno dice, ¿pero qué hacen en estos centros? ¿Cómo puede ser que tengan esos resultados? Bueno, en este artículo del Seminars de marzo de este año, justamente lo que se expresa es qué condiciones o qué conductas tienen estos centros que tienen tan buenos resultados en los pacientes en el límite de la viabilidad. Y fíjense, regionalización óptima, trabajo en equipo, consultas prenatales con los padres prospectivas, una filosofía que consiste en optimismo y deseos de mejorar, es decir, si fallece un bebé de 22-23 semanas, la actitud es en estos centros, ¿qué podríamos haber hecho mejor? Y no, bueno, tenía 22 semanas, era esperable que falleciera. El uso óptimo de corticoides prenatales y de uteroinhibición, el uso consistente de leche humana, de la propia madre, protocolos interdisciplinarios y un equipo clínico que revise, siga y mejore esos protocolos. Que se involucren clínicos con experiencia y dedicación en el cuidado de estos pacientes y que se sigan protocolos de cuidados integrados en la familia. A fines del 2019 tuve la oportunidad de participar de un simposio de bioética neonatal en Southampton con gente muy, muy importante. Y allí se tocó el tema del límite de la viabilidad. Neil Marlowe y Keith Barrington, por ejemplo, hablaron del tema, concluyendo claramente que las 22 semanas no es universalmente letal, nacer a esa edad, que sala de partos es el peor lugar para tomar una decisión. Se hizo hincapié en la incertidumbre de la estimación de la edad gestacional, donde en el mejor de los casos hay 5 días de margen de error. Que se debería indicar corticoides si hay chances de ofrecer cuidados de sostén vital, es decir, coherencia entre las conductas de obstetricia y neonatología. Que la posición por default, ellos decían, debe ser intervenir y que debemos enfocarnos en la supervivencia, ya que el pronóstico a largo plazo es extremadamente difícil de predecir. Este es un artículo interesante que muestra las actitudes de los grupos médicos en la reanimación de los prematuros extremos. Una revisión sistemática de 34 artículos, y lo que se encuentra es una gran relación entre mayor edad gestacional y actitudes más activas de reanimación. Esto era esperable y obvio. Sin embargo, lo que se ve es gran variabilidad, especialmente en las semanas 23 y 24. Y también variabilidad con relación a aceptar los deseos de los padres. Y hay ciertos factores que influyen en la decisión, y ellos encuentran que estos factores son el país de procedencia, la especialidad médica, obstetricia, neonatología, las creencias religiosas de los profesionales, la edad de los profesionales, la experiencia personal con situaciones de discapacidad. Y con respecto a las variables influyentes caso por caso, los profesionales refieren considerar situaciones relacionadas al paciente como presencia de anomalías congénitas, condición clínica al nacer, una estimación de riesgo muy elevado de fallecer o de tener gran compromiso de la calidad de vida futura, los deseos parentales expresados prenatalmente, como variables que influyen en el proceso de toma de decisiones acerca de los cuidados a brindar a los prematuros tan extremos. Lo que está claro de vuelta es que hay una gran variabilidad en el manejo de estos pacientes. Este es un estudio de la red neonatal del NIH, y fíjense
cada columna son semanas 22, 23, 24, 25, 26, y cada una de estas líneas verticales representa a un centro de la red. Entonces, por ejemplo, a las 22 semanas hay algunos centros que no ofrecen cuidados activos a ningún paciente. O sea que 0% de pacientes reciben tratamiento activo. Mientras que otras unidades, a las 22 semanas de la misma red, ofrecen al 100% de los pacientes. Esta variabilidad persiste a las 23 semanas y ya se va desapareciendo a partir de las 24 semanas. O sea que 22, 23 semanas, gran variabilidad. Y acá lo que vemos es una comparación de las unidades de la Vermont-Oxford y la diferencia entre la sobrevida observada versus esperada. Es decir, hay unidades que tienen resultados muy favorables, o sea, mucho menos muertes de las esperadas, y otros que tienen más muertes de las esperadas en base a criterios de riesgo de los pacientes. Con lo cual, esto muestra claramente que las diferencias notables que hay entre estas unidades no están dadas por un mix de pacientes distintos, no es que los pacientes de las unidades que tienen mayor mortalidad son más graves, sino que hay una actitud y una forma de trabajar diferente que condiciona esos resultados. La tasa de supervivencia está influida, además de por todos esos factores, por la posición a priori del equipo de cuidado, ¿sí? Entonces esto es lo que hay que evitar, la profecía autocumplida. Yo asumo que la situación es letal, por lo tanto no ofrezco tratamiento, por lo tanto el paciente no vive, y entonces sigo asumiendo que es letal, no lo trato, se muere, etc. Este es un estudio del mismo grupo de la red del NIH, un poco más reciente, donde encuentra cuál es la contribución relativa de las variables importantes en cuanto a la sobrevida o supervivencia. Porque digamos que la edad gestacional, que es hasta ahora del único que hemos hablado, contribuye en un 20% a las posibilidades de vivir o no. Es decir, que hay muchas otras variables, peso de nacimiento, sexo, corticoides prenatales, gemelaridad, que contribuyen con un porcentaje muy mayor. Y también, como veíamos recién, el hospital, el centro donde son atendidos, tiene un impacto similar a la edad gestacional, interesantemente. Es decir, nos tenemos que correr de la edad gestacional como única variable que condiciona el pronóstico. Ahora vamos a volver sobre eso. Este es un artículo también que me parece interesante porque uno puede decir, pero nosotros no vamos a atender a las 22, 23 semanas si todavía no tenemos buenos resultados en chicos más grandes. Bueno, en este estudio, también de la red neonatal del NIH, encontraron que las conductas de los centros con respecto a los cuidados brindados a los pacientes más extremos, 22, 24 semanas, se asociaban con resultados en los pacientes más maduros. Por ejemplo, fíjense en el gráfico, la administración de corticoides prenatales, hay unidades que usan muy poco y hay unidades que usan mucho en las 22, 24 semanas. Bueno, resulta que por cada 10% de aumento en el uso de corticoides prenatales en pacientes de 22 a 24 semanas, hay un efecto beneficioso, una disminución de un 15% en la mortalidad en los pacientes de 25 a 27 semanas. Claramente esto no es una relación causal directa, sino que está hablando de una forma de trabajar. Los centros que tienen una actitud proactiva con los prematuros más extremos también la tienen, y eso se ve reflejado en los resultados de los pacientes más grandes. Así que no es trato primero a los grandes y después a los chicos. Entonces volvemos sobre este tema, cómo definimos el pronóstico. Hace años que ya conocemos que hay que salirse de la edad gestacional como única variable importante. Cuando uno habla del límite de la viabilidad, no debiera hablar exclusivamente de edad gestacional. Está obligado a hacerlo, pero también a incorporar las otras variables que impactan notablemente en el pronóstico de los pacientes, como son la edad gestacional, el peso, el sexo, si el embarazo es simple o múltiple, y los corticoides prenatales.
Porque, por ejemplo, uno diría rápidamente, ¿no? Bueno, pero ¿qué chance tiene de sobrevivir un paciente de 23 semanas? Y vamos a usar el algoritmo o la calculadora de la red del NIH, ¿no? Bueno, 23 semanas. Bueno, pero depende. Porque si este paciente de 23 semanas pesa 500 gramos, es varón, es producto de un embarazo gemelar y no recibió corticoides prenatales, si le brindamos cuidados activos, la tasa de sobrevida es 14%. Pero en otro paciente, también de 23 semanas, que en este caso pesa 600 gramos, es mujer, es de un embarazo único y sí recibió corticoides prenatales, la tasa de sobrevida es 51%. Bien, bien diferente. Con lo cual decir solamente la edad gestacional no sirve para nada, para nada. Esto también es importante. La edad gestacional y el peso como factores pronósticos importan el día de nacimiento, pero el peso de estas variables va desapareciendo a medida que pasan los días. En este trabajo de hace ya varios años muy interesante, dicen cómo a partir del 4.º día ya importa más cómo está el paciente que con qué peso o qué edad gestacional nació. Si ustedes ven, por ejemplo, la primera columna, la primera figura, vemos claramente que el porcentaje de sobrevida aumenta de acuerdo al progreso en el peso o la edad gestacional. Lo otro que es importante es que la inmensa mayoría de los pacientes que fallecen lo hacen en los primeros días. Lo hacen en los primeros días. Es decir, si el paciente está vivo al 4.º día de vida, independientemente del rango de peso, las chances de sobrevivir son muy similares. Son muy similares. Así que esto es muy importante porque es la dinámica del proceso de toma de decisiones y cómo los factores que impactan en el pronóstico van modificándose. Por otro lado, recién hablábamos de supervivencia, pero también es importante ver el seguimiento a largo plazo. Entonces, la predicción de supervivencia ya es difícil, veíamos. Ahora, la predicción de discapacidad es aún más complicada. ¿Y cuán graves deben ser las secuelas para ser consideradas peores que la muerte, ¿no? El valor de una persona. ¿Se puede medir, por ejemplo, por el coeficiente intelectual? Los estudios publicados sugieren que los padres aceptan más la discapacidad que médicos y enfermeros, tienen una valoración diferente de la calidad de vida de sus hijos con secuelas, y optan por conductas activas a pesar de la chance de tener secuelas con mayor frecuencia que los profesionales de la salud. Y otra cosa interesante que plantea Stephanie Kukora es, siempre hablamos de los outcomes clásicos, ¿no? Vive o muere, tiene o no tiene alteración del neurodesarrollo, pero también es importante empezar a considerar otros outcomes, ¿no? Que pueden ser de importancia para la familia, haberlo intentado, sentirse buenos padres, aunque sea por un periodo breve que dure la vida de ese bebé, de poder alzar a su hija, hijo, evitar sufrimiento, dolor, dedicarle tiempo, acompañar una muerte en paz, mantener la esperanza, la fe, en función de sus creencias. Estamos claramente en lo que se ha dado en llamar una zona gris. Vamos a hablar un poquito del proceso de toma de decisiones, ¿no? Esta foto de María Marta Cuño, porque la zona gris también se llama zona crepuscular, es una zona de difícil definición, ¿no? Si yo salgo ahora a la calle, digo es de día, y si salgo dentro de 12 horas voy a decir es de noche. Pero podemos definir el preciso momento en que el día se transforma en noche. Bueno, esta zona gris o zona crepuscular está caracterizada por poca claridad, por una gran incertidumbre, ¿sí? Aplicada al límite de la viabilidad. Estamos hablando de semana 22, semana 23. Y este gráfico de Stephanie Kukora me parece muy, muy bueno para ver, por un lado, lo que es la presentación clínica y las conductas que tomamos. Hay situaciones donde el tratamiento es claramente perjudicial o inadmisible, porque todo lo que hagamos no va a redundar en beneficio para el paciente, y entonces no está justificado proveerlo. Hay otros tratamientos que se consideran obligatorios porque claramente producen beneficio en el paciente. Y en el medio tenemos la zona gris, la zona de incertidumbre, donde el tratamiento o los cuidados
son opcionales, o como dice Marc Mercurio, permisibles. Y esos tratamientos opcionales o permisibles pueden ser cuidados de confort, pueden ser cuidados intensivos, o pueden ser hacer una prueba de terapia y revalorar en forma dinámica de acuerdo a la evolución y a los resultados. Entonces, tanto en la zona de conductas que no deben ser tomadas, como en la zona de conductas obligatorias, uno se basa en la evidencia médica y en lo que llama el mejor interés de los pacientes. Ahora, en esta zona de terapias opcionales o permisibles, lo que determina el mejor interés no es tanto la evidencia médica como los valores de los padres. Por eso se la llama, como ustedes saben, zona de discreción parental. Esa zona gris, entonces, representa una situación en la que cualquier opción parece mala. Proveer o continuar con las terapias de sostén vital o permitir la muerte. Sin embargo, hay que decidir. La peor decisión es la no tomada, porque las cosas pasan. Ambas posiciones, proveer o continuar cuidados o permitir la muerte, son éticamente defendibles. Y personas razonables pueden disentir acerca del camino correcto. Esto es algo que Dominic Wilkinson y Julian Savulescu llaman desacuerdo razonable. Es decir, proponen ellos aceptar el disenso, rechazando la idea utópica de alcanzar un consenso unánime. Es muy poco probable que todos estemos de acuerdo sobre lo que es lo que es óptimo hacer en esas circunstancias de tanta incertidumbre. Por supuesto, las posturas deben ser fundamentadas, basadas en argumentos, y quienes las proponen deben estar dispuestos a llevar adelante esas conductas propuestas y hacerse cargo de sus consecuencias. Es particularmente importante reconocer esta zona, ya que en ella la voz de los progenitores es prioritaria. De vuelta, zona gris, zona de doble incertidumbre, incertidumbre pronóstica e incertidumbre moral. No sabemos cómo le va a ir, no sabemos qué es lo óptimo de ofrecer. Y entonces, basados en el criterio de mejor interés del paciente, se considera que los padres, madres y padres, son quienes están mejores posicionados para juzgar qué está en el mejor beneficio o el mejor interés de sus hijos. Por eso, de vuelta, se la llama zona de discreción parental. Por supuesto que esta zona tiene límites. Si pensamos que los padres están incurriendo en abuso, maltrato, negligencia, obviamente no hay que apoyar esas conductas. Y el límite está dado básicamente por el criterio del daño, es decir, si hay claramente un daño por la decisión que están proponiendo los padres, esto no lo debemos acompañar. Sobre este gráfico de Lynn Gillan y Dominic Wilkinson, Jan Crick le da una vueltita de tuerca diciendo que esa zona de discreción parental no es estática, sino que va modificándose y haciéndose más ancha o más amplia en función de la mayor incertidumbre pronóstica. Y que, bueno, lo que uno intenta hacer con estudios y a veces con tiempo y ver evolución es minimizar o tratar de disminuir esa incertidumbre pronóstica. Es importante también considerar los derechos de los pacientes, en este caso de los recién nacidos, que tienen derecho al tratamiento médico, y que ese derecho es independiente de los deseos de los padres o de los valores de los médicos. También tienen derecho a no sufrir tratos crueles, a evitarle sufrimiento, a no recibir tratos desproporcionados, inhumanos o degradantes. Estos dos grupos de derechos se deben entender en la definición de viabilidad como complementarios e interrelacionados, nos decía el doctor Tealdi. También los padres tienen derecho a recibir información que necesitan para ayudar en el proceso de toma de decisiones en nombre de su hija, hijo.
Tienen el derecho de decidir las conductas a tomar, ya que son, como decíamos, los mejores posicionados para velar por el mayor beneficio o mejor interés de sus hijos. De vuelta, a menos que estén incurriendo en abuso, maltrato o negligencia. Ahora, ese derecho a decidir no es obligación a decidir, porque al mismo tiempo nosotros tenemos la responsabilidad médica de sugerir o recomendar acciones en función del conocimiento y la experiencia. La carga de estas decisiones trascendentales no debe caer sobre los padres. Es muy importante trabajar sobre estos conceptos. Las madres y los padres desean participar en la toma de decisiones, pero tienen mayor ansiedad cuando se les presentan opciones sin apoyo o sin recomendaciones, como un informe técnico. Esta es la situación, ustedes digan, no, ¿qué quieren que hagamos? Eso no está para nada bien. Este artículo es muy interesante y muestra que madres y padres de pacientes que fallecieron en la UCIN expresan menor impacto a largo plazo, o sea, mejor resolución del duelo, si la decisión fue compartida. Y hay mayor impacto si siente que los médicos tomaron la decisión por sí solos, sin consultar o sin acordar, y aún más impacto a largo plazo si sienten que tomaron la decisión solos, que no fueron apoyados o acompañados por el equipo tratante. En esta mesa de recepción y reanimación debemos decir que si se produce el nacimiento de un bebé en el límite de la viabilidad y si la decisión consensuada fue la de ofrecer reanimación, esta debe ser realizada de manera óptima, teniendo en cuenta todos los aspectos que pueden beneficiar o perjudicar al recién nacido en esos primeros minutos de vida. Es decir, la reanimación no debe ser parcial, bueno, hacemos un poco, ¿no? Es todo o nada, se hace completo y bien o no se hace. Y si el paciente no responde o tiene complicaciones, estas deben ser atribuibles a su condición clínica y no a una inadecuada reanimación. En el escenario de la reanimación neonatal, actualmente se reconoce que el trabajo en equipo y las habilidades de comunicación son tan importantes como las habilidades técnicas y cognitivas. Y en este sentido, la tarea coordinada de los integrantes del equipo de reanimación resulta crucial. Y es necesario jerarquizar el papel trascendental del equipo de enfermería en el cuidado de estos recién nacidos, desde los primeros momentos y durante toda la internación en la UCIN. La decisión consensuada antes del nacimiento, si es que hubo posibilidad de hacer consultas prenatales, puede ser modificada en función de las características del recién nacido. Recordemos que las evaluaciones prenatales son estimativas y los profesionales que asisten al recién nacido pueden modificar su propuesta en función de una evaluación diagnóstica y pronóstica una vez examinado el recién nacido. Y esto es importante expresarlo en las consultas prenatales. Entonces, uno de los caminos, decíamos, es internar a estos pacientes, proveerles reanimación, a internarlos como prueba, es decir, darles tanto recepción y cuidados en sala de parto como en terapia completa, full. Y después evaluar si en el transcurso de esos primeros días la evolución no es favorable y podemos estar en presencia de lo que se llama futilidad terapéutica o digamos, conductas inapropiadas, médicamente inapropiadas. Obstinación terapéutica, por ejemplo. Porque entonces habrá que plantear la eventual opción de suspender tratamientos vitales, permitiendo morir al recién nacido. Este enfoque lleva a situaciones difíciles, ya que requiere de una decisión de suspender o limitar el soporte vital en lugar de no iniciarlo. Y si bien hay consenso en que no existe diferencia legal ni ética en no iniciar o suspender asistencia, es cierto también que hay una diferencia emocional entre los dos pasos. Y esto es algo que es fundamental conversar con la familia desde, si se puede, la etapa prenatal. Algunos conceptos que me parecen fundamentales, porque en esta zona gris o de decisiones tan trascendentales nos ayudan a clarificar nuestras ideas. María Marta Cunio nos dice que si reconocemos en el recién nacido a una persona humana con un valor intrínseco en sí mismo, ese valor tiene que ser respetado, tanto de los abusos del abandono terapéutico como del uso exagerado y desproporcionado de los medios, brindándole frente a los dos extremos una garantía de protección. Richard McCormick y María Marta Cunio nuevamente
afirmando que la vida es a la vez un bien básico y precioso, pero un bien a ser preservado precisamente a condición de otros valores, en la medida que esos valores permanezcan alcanzables. Son esos otros valores y posibilidades los que fundan el deber de preservar la vida física y son también los que dictan los límites de ese deber. El sentido, la esencia y la consumación de la vida se encuentran en las relaciones de los unos con los otros, lo que McCormick llama el potencial de relación humana. Y vamos cerrando con este artículo fantástico, nuevamente de John Lantos, en New England Journal of Medicine, que nos llama a adoptar un nuevo abordaje en el cual los médicos ayuden a los padres a discernir sus propios valores y compromisos éticos cuando enfrentan una situación inesperada que involucra decisiones de vida, como puede ser el nacimiento de un hijo en el límite de la viabilidad. El cambio de foco del resultado al proceso es sutil pero importante. En lugar de una ética de resolución de conflictos, este enfoque requiere una ética de clarificación de valores. Hay muchos artículos que nos muestran y tratan de expresar lo importante que es la forma de abordar estas familias, cómo debemos desarrollar esas reuniones con empatía, con escucha activa, entendiendo qué es lo que les pasa, cuáles son sus temores, cuáles son sus esperanzas, cuáles son sus valores. La relación de ayuda ha de centrarse en la receptividad y la singularidad. Ser receptivo significa estar dispuesto a responder a las necesidades de las personas según su ritmo vital, sin acelerar ni enlentecer sus procesos habituales. Y la singularidad se refiere a que cada persona es un ser único e irrepetible. No hay recetas universales o checklists que tengamos que seguir universalmente con todas las familias. Ahora, esto es un tópico, digamos, de actualidad. Este es un artículo reciente del New England, donde se plantea el nacimiento de un paciente de 22 semanas y hay un desarrollo de una estrategia que sugiere hacer intervención universal a todos los recién nacidos, y otra que sugiere seleccionar la población a los cuales se le van a brindar cuidados. Así que habrá que en cada lugar discutir cuáles son las conductas que vamos a tomar. Como dice Annie Janvier, cuando realmente individualizamos y personalizamos nuestro abordaje, contribuiremos al bienestar a largo plazo de la familia. Es nuestra la obligación y el privilegio de servir a nuestros pacientes y sus familias de esta manera. O Chris Feldner, que escribe acerca de algunos artículos donde se sugieren formas de abordar a la familia, diciendo que es muy importante la formación y el entrenamiento sobre las conductas a tomar con estas familias. Ese entrenamiento, esa formación, esa relación con la familia, dice, no son solo el esqueleto de una excelente comunicación, también son los músculos, el corazón e incluso el alma. Podemos formarnos para mejorar la forma de acompañar y de ayudar a estas familias. Por lo tanto, vamos a terminar diciendo que la consideración moral de recién nacidos es igual que a otras edades, que la edad gestacional es solo una de las variables a considerar, que existe clara variabilidad en el manejo y en los resultados en todo el mundo, que hay que tener mucha prudencia al analizar los datos para jerarquizarlos, que esta zona gris se llama también zona de discreción parental y hoy día está representada por los embarazos de 22 23 semanas, que hay que tener en cuenta el dinamismo de las decisiones o las conductas, no es que una conducta que se toma prenatal después es inamovible, que las decisiones deben ser compartidas y personalizadas, que no hay diferencia ética entre no iniciar y suspender terapias de sostén vital y que es fundamental considerar los valores como vida y calidad de vida. Este es el manual de reanimación cardiopulmonar neonatal que acaba de salir, así que es un orgullo formar parte del área de trabajo de reanimación neonatal de la Sociedad Argentina de Pediatría. Muchísimas gracias por su atención.
Bienvenidos a la última mesa de reanimación de este gran congreso. Es un placer estar con todos ustedes, con estos expositores que los quiero y los conozco de hace tanto tiempo. Quería presentar a la mesa que tenemos hoy, nuestra secretaria, que es Guadalupe Albornoz. Guada es médica neonatóloga de la maternidad suizo-argentina y miembro del área de reanimación neonatal de la Sociedad Argentina de Pediatría y actualmente miembro del CEFEM. Y tenemos un panel reactivo también de lujo. Tenemos a Cecilia Cantón. Cecilia Cantón es neonatóloga del Sanatorio Otamendi y del Hospital Ricardo Gutiérrez, es magíster de ética de Flaxo, docente de bioética de la UBA, del IEX, y también trabaja en calidad de atención, seguridad del paciente en la Sociedad Argentina de Pediatría, Otamendi y Ricardo Gutiérrez. Y Adriana Castro, es neonatóloga del Hospital Evita de Lanús, miembro de hace mucho tiempo del área de reanimación de la Sociedad Argentina de Pediatría. Paula Santos, jefa de terapia del Sanatorio Juncal y miembro del área de reanimación. Y Jorge Barrio Zapata, que también es neonatólogo de la maternidad suizo-argentina y del servicio de urgencias de la maternidad Sardad y miembro del área de reanimación. Y bueno, tenemos un montón de preguntas y Ceci quería empezar con una, así que le doy la palabra. Bueno, muchas gracias Cecilia, muchas gracias por haber organizado esta mesa. Felicitar las disertaciones de Edgardo, de Gonzalo, muchísimas gracias, impecables. Teníamos una pregunta desde bioética que habíamos pensado con Guadalupe, relacionada con el tratamiento activo en las edades gestacionales tan tempranas que mencionó Gonzalo en su presentación, y las posibilidades reales y el contexto real que tenemos en la región, en nuestro país, en cuanto a la sobrevida, en cuanto a los tratamientos que se pueden dar. ¿Qué recomendación o qué lectura tendríamos que hacer desde nuestro contexto local? Y otra pregunta que también teníamos un poco para ambos, ya desde Caridad, ¿qué barreras y qué estrategias, qué pasos tenemos que seguir para dar cuidados adecuados en estos recién nacidos en el límite de la viabilidad y tal vez en todos los recién nacidos, en todas las recién nacidas? Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias Ceci Rabasa y gracias Ceci Cantón. Me tomo unos segundos para felicitar a las autoridades de este congreso porque debemos decir que ha sido extraordinario, y es un orgullo y un honor haber sido partecita del mismo, así que bueno, mis respetos y mi admiración a todos los comités, por supuesto en primer lugar a Patricia Belani, pero a todos los miembros del comité organizador y científico. Y bueno, gracias Ceci, sí, es un tema que nos convoca, que nos desafía, que nos preocupa, que nos genera un montón de emociones y de sensaciones. Obviamente, más allá del límite de la viabilidad en sí, el cuidado de los prematuros extremos es un desafío para todos nosotros. No hay números en el país de cómo, de resultados a las 22 semanas, seguro que no, 23 hay algunos centros que reportan, la red Neocosur. Ayer Gabriel Musante dio una conferencia donde tocaba o abordaba este tema muy interesante. La sobrevida en la red de los bebés de 23 semanas es baja, es cercana al 10% en la red Neocosur, pero eso es la sobrevida global. Después hay centros que tienen 30 o más % de sobrevida y otros que tienen menos. Entonces, un poco a nivel país debe estar pasando lo mismo, mucha heterogeneidad de resultados, ¿no? A mí me parece que no podemos dar recomendaciones universales basadas en un número de edad gestacional. Como bien yo traté de mostrar en la charla, que la charla es básicamente un llamado a atención. Esto es lo que ocurre, esto es lo que el mundo está hablando, y estos bebés, si se les brindan cuidados adecuados, tienen posibilidades. Si no entramos en esto que llama Wilkinson prematurismo, esta discriminación. Así que a mí me parece que es como una sacudida que nos preocupa, que nos tiene que a cada uno de nosotros, cada uno en su rol, en su función, hacernos reaccionar. A los jóvenes que están entusiastas, que se están formando,
poner toda la fuerza del empuje para ver qué hacemos con esta situación de los prematuros extremos en Argentina. Y a nosotros, en rol, digamos, de más liderazgo, de más años que tenemos, empezar a tratar de ponernos a disposición, difundir estas cuestiones, trabajar en redes. Recientemente hemos realizado un estudio de, digamos, 97 centros de Argentina sobre muerte neonatal. Me parece que esto es un puntapié para generar redes de colaboración y para hacer trabajos en equipo. Así que en cuanto a las barreras para no dar los cuidados adecuados, yo creo que, bueno, uno podría pensar en escasez de recursos, pero también hay escasez de formación. Hay sesgos propios que nos hacen tomar ciertas conductas, y las diferencias que se ven entre las unidades, y esto está visto en muchas publicaciones, no tienen tanto que ver con que los pacientes atendidos son diferentes, sino con una cultura de cuidados que se brindan a estos pacientes, con una actitud de los equipos, tanto obstétricos como de neonatología, que redundan en los resultados que tienen unas y otras unidades. Así que me parece que, por supuesto, hay barreras políticas también, pero hay mucho por hacer, y me parece que los que podemos defender a los recién nacidos somos nosotros, los que estamos en la tarea de cuidados neonatales. Todo el equipo de salud, de neonatología, para mí tenemos que tomar esto definitivamente como un desafío enorme, porque la mortalidad neonatal sigue estando dada fundamentalmente por la mortalidad de los prematuros. Muchas gracias. Edgardo. Yo creo que hay que aprovechar cada instancia y cada tema para promover el trabajo en equipo, en redes, como decía Gonzalo, y el trabajo interdisciplinario. Justamente en nuestro centro me acaban de invitar a la discusión de la actualización del límite de la viabilidad la semana que viene. Entonces, la semana que viene todo el equipo perinatal se va a juntar para actualizar la discusión, que tiene 5 años ya de antigüedad. Se discutió por última vez en 2018, entonces ahora, 5 años más tarde, se junta todo el equipo perinatal para analizar cuáles son los datos de sobrevida para cada edad gestacional, cuál va a ser el consejo a los padres en cada situación, basado en los datos locales, cómo fue nuestra sobrevida en los últimos 5 años, y en base a eso asesorar a los padres y que cada familia, junto con el equipo perinatal, decida. Porque en base a eso se le ofrece corticoides, o no se le ofrece corticoides, se le ofrece cesárea, se no le ofrece cesárea, se le ofrece reanimación, sí o no, y se le ofrece cuidados paliativos, sí o no. Entonces, en función de todo eso, se trata de brindar una atención coordinada, consistente, coherente, sin lo cual no funciona a ninguna edad gestacional. Entonces, si esto es una excusa para que se junte el equipo de salud para discutir 22 semanas y 25, sería buenísimo. Si podemos juntar los equipos para determinar qué necesitamos para atender los prematuros en general, y estos prematuros en particular, mejor aún. Así que toda oportunidad es buena para motivar y acordarnos de que es importante el trabajo en la sala de partos, desde la consulta prenatal, en interdisciplina, y mejorar los cuidados en todos los aspectos. Si yo puedo agregar algo, yo sé que me encanta el tema, estaríamos 2 horas y sé que no hay tiempo, pero Edgardo, yo estuve cuando presentaron las recomendaciones o el marco de recomendaciones de Gran Bretaña, y lo que contaron, que es muy, bueno, está publicado, que es muy, muy interesante, es que dentro de la discusión y el debate de este tema y con qué recomendaciones iban a salir, incluyeron a grupos de padres. Absolutamente, sí. Me parece fantástico esto, porque es algo que para mí era totalmente novedoso. Siempre nosotros desde cierto nivel decimos qué es lo que hay que hacer, y haber involucrado a madres y padres de ex prematuros me pareció algo fantástico. Sí, esto es una nueva... Perdón, no. Oh, dale. No, es una nueva tendencia también del ILCOR en este momento, y si ustedes miran las recomendaciones en profundidad, la nueva forma en que se establecen las recomendaciones, se establecen también criterios que no solamente dependen de la evidencia, sino de la equidad, del costo-beneficio, como que cuando uno establece recomendaciones no se basa solamente en lo que dice la ciencia, sino tener en cuenta el interés del paciente, del Estado público, etcétera, etcétera. Y esto, países como Holanda también lo tienen en cuenta entre todos los neonatólogos, que si sacan una recomendación que va a ser en contra de los costos globales de la población o de la sociedad, deciden no aplicarlo.
Son otro tipo de sociedades. Nosotros desde nuestro lugar en Argentina lo que tenemos es un modelo distinto, y como vos decías, somos nosotros los encargados de llamar la atención y promover un uso diferente de la cultura, ¿no es cierto? De traer a todos los actores en presencia. Muchas gracias, Edgardo. Muchas gracias. ¿Quieren hacer una pregunta? Wada, Jorge. Jorge, ¿querés preguntar vos? ¿Qué tenías? Sí, al doctor Edgardo, bueno, felicitarlos, tanto al doctor Gonzalo Mariani como Edgardo Sil por las exposiciones muy buenas, muy entretenidas, las redacciones muy didácticas. Al doctor Edgardo, una pregunta, como opción ante la imposibilidad de no poder clampear el cordón umbilical, se recomienda la estrategia en 28-34 semanas de ordeñe del cordón umbilical. ¿Cómo convencemos a los obstetras de poder realizarla? Porque, por ejemplo, en un área quirúrgica como la cesárea, sí se debería realizar un entrenamiento según la velocidad y la frecuencia. Eso es con respecto al doctor. Y con respecto al doctor Mariani, ¿cuál es la importancia de la consulta prenatal entre la familia y los médicos perinatales, obstetras y neonatólogos? ¿Qué información no debería faltar con respecto al pronóstico y el desempeño del equipo de reanimación en la sala de recepción neonatal en los embarazos de alto riesgo, teniendo en cuenta que estas entrevistas brindan información estimativa? Gracias, Jorge, por los comentarios y la pregunta. Cuando uno mira en detalle lo que es la revisión sistemática sobre este tema, son alrededor de 1000 pacientes los que fueron incluidos en esta revisión para comparar el ordeñe versus la ligadura tardía, y lo consideran como que no hay suficiente evidencia para decir que una cosa es mejor que otra. Por lo tanto, más que decir que es lo mismo, es decir que puede ser equivalente, pero no sabemos. Pero la realidad es que los que estamos en esto hace muchos años, nuestros obstetras ordeñaban el cordón hace mucho tiempo, de forma espontánea, y lo hacían de rutina. Decían, digamos, la verdad que nunca nos preguntaron, y ordeñaban el cordón y después clampeaban. Y ahora que nosotros estamos como más atentos y somos los auditores de los obstetras, se cuidan más y nos preguntan cada cosa que les pedimos que hagamos, y nos piden permiso, con suerte, para ver ligamos o no ligamos el cordón. Así que lo que nosotros en el simposio del año pasado lo que hicimos fue un taller de simulación de cómo capacitar al personal en el ordeñe del cordón en la ligadura tardía. Entonces yo creo que hoy en día que tenemos la posibilidad de promover la simulación, creo que hay que aprovechar esta instancia para llevar al equipo perinatal a la sala simulada y ver cómo simulamos el entrenamiento en todos los aspectos de la ligadura de cordón. Porque si no lo agregamos como una variable más en la capacitación, el día que estamos en la sala de parto seguro que nos olvidamos de eso. Entonces, el programa actual de la Academia Americana de Pediatría agregó esto como pregunta prenatal, y diciendo, tenemos un plan para el cordón, e insistir en que esto debería ser una pregunta más dentro de este briefing antes del parto. Entonces es una pequeña costumbre de llamar la atención. Del cordón nos tenemos que ocupar antes del parto, charlando entre todos, y también lo tenemos que entrenar en la simulación cada vez que incluimos cualquier tipo de simulación perinatal en el tratamiento de los recién nacidos. Gracias, Edgardo. Buenísimo, Edgardo, gracias. Gracias, Jorge. Sí, a mí, no sé si te voy a responder la pregunta, pero me interesa el tema, ¿no? ¿Qué información damos? Consulta prenatal. La consulta prenatal es el ideal, poder llegar a tener una consulta prenatal en situaciones de límite de la viabilidad, ¿no? Pero más que información, porque uno pareciera que entonces da información, dice Lantos, lo escuché decir alguna vez, a los médicos nos encanta dar datos, ¿no? Brindar datos, información. Y la verdad que cuando uno lo lee sus artículos y los de otros eticistas, por supuesto, en el tema, lo primero que dicen es prepárese para esta entrevista prenatal, prepárese la cabeza, atención plena, ¿no? Be mindful, dicen. Dejemos de lado nuestros sesgos, analicemos nuestros sesgos,
intentemos fuertemente no ser juiciosos con la familia, preparémonos para hablar, y más que para ir, ¿cuál es la meta de la entrevista prenatal? No es ir a dar información o a dar directivas a qué es lo que tienen que hacer o tenemos que hacer nosotros. Es básicamente ir a construir confianza, a aprender cuáles son sus miedos, sus valores, sus deseos, sus me parece que es mucho más complejo que ir a decir cuáles son nuestros resultados y cuáles son las posibilidades del recién nacido si es que nace a esa edad gestacional. Es muy importante para mí resaltar esto de prepararse y llevar una idea que es totalmente distinta a la que uno tiene, ¿no? Vamos a darle esta información y le vamos a decir cuánto es el porcentaje de sobrevida. No tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver. Después, lo que sí les tenemos que decir es que los vamos a acompañar y que juntos vamos a ir acordando los pasos a seguir. Me parece que ese sería para mí el mensaje más importante. Si me permitís un pequeño aviso complementario, primero que yo tomaría esto como equivalente a las consultas prenatales de los grandes malformados o de otras patologías que tienen que ver con alta mortalidad o alta morbilidad. Y además traer la iniciativa de que a veces no hay tiempo, no hay posibilidad de acercarse a la familia, y que nosotros acabamos de hacer un estudio y practicamos, gracias al COVID, lo que es la consulta prenatal virtual, y que tuvimos sus resultados equivalentes. Entonces, ténganlo en cuenta que a veces uno no llega a tiempo, o la mejor persona que puede entrevistar a los padres no está disponible. Nuestra experiencia y lo que nos dijeron los pacientes es que la entrevista prenatal virtual fue equivalente a la en presencia. Entonces, con nuestro país y nuestras dificultades, creo que es un dato para tener en cuenta y empezar a promover este tipo de actividad, gracias a, por lo menos, algún aspecto positivo que el COVID nos trajo. Si me permiten, tengo unas preguntas del público. María Mercedes Lamensa pregunta, en realidad, dice si hay alguna opinión sobre los médicos pediatras no neonatólogos que reciben, por suerte, la mayoría bebés de términos, pero que en oportunidades deben recibir neonatos tan pequeños y con tan pocos recursos. Supongo que esa es para Gonzalo, o para ambos en realidad. Sí, no, a ver, admiro a esos pediatras que están en lugares donde no hay neonatólogos y se juegan el pellejo, por decirlo de alguna manera, recibiendo a prematuros, que obviamente, me imagino yo, son partos inesperados, porque si son partos, digamos, que se pueden derivar a la madre a lugares donde haya equipo de neonatología, eso es lo que debería realizarse. Por supuesto, el curso de reanimación neonatal lo tienen que tomar todas las personas que reciban a recién nacidos, ya sea de término o prematuros, con lo cual eso es un imperativo. Y después, bueno, tratar de estabilizarlo y lograr lo más pronto posible una derivación oportuna. Pero, a ver, es lo que decía Cecilia al principio, una cosa es la ética normativa y otra cosa es lo que pasa en la realidad. Y bueno, lo que pasa en la realidad nos golpea, nos pega y a ver qué tanto nos pega, qué podemos hacer para modificar eso y que no sufran las consecuencias los recién nacidos. Edgardo. Disculpen traer de vuelta un concepto de telemedicina, pero en forma casera. Nosotros estamos evaluando ahora la posibilidad de que nuestros equipos de transporte utilicen la consulta a través del teléfono con el médico tratante. Entonces, lo que podemos hacer es tratar de acompañar a esos médicos que se sienten muy solos en tomar decisiones, y si ellos pudieran comunicarse con el centro de referencia, charlar el paciente si pudiera ser antes del parto, hacer consultas directas. A veces podemos ver en una comunicación directa con el teléfono, ayudarlos, acompañarlos en ese momento, que no se sientan tan solos. Me parece una buena alternativa, más allá de que haya sido inesperado, etcétera. Creo que la comunicación entre colegas, los centros de referencia con los centros periféricos, hoy en día con las comunicaciones que tenemos, no hablar de que podemos tener lo que nosotros accedemos, que es alta definición en tiempo real, aún cosas intermedias pueden ser de ayuda. Ceci, no sé si querés hacer el cierre, nos quedan algunos... No. Bueno, si quieren alguna pregunta, Adri y Paulita, cortita, porque nos van a sacar, porque viene el cierre del Congreso. Cortitas. Sí. Nosotros, cortito, era de las preguntas que era, en estos recién nacidos prematuros tan pequeños, ¿qué electrodos, teniendo en cuenta la fragilidad de la piel y la humedad, qué electrodos sugerías que podíamos utilizar? Porque cuesta mucho que no se despeguen y que no estén la piel para
cargo. Y un comentario pequeñito, rápido, el acompañar, que es fundamental, lo que dijo Gonzalo, la estadística va mucho más allá del acompañamiento de la familia. ¿Qué significa ser buen padre? Es totalmente distinto. Disculpas, nos queda poquito tiempo. No, los electrodos que estamos utilizando acá con los prematuros pequeños es evitar el tórax, y hay unos electrodos especiales para los miembros de los recién nacidos prematuros. No voy a pasar la marca, pero hay electrodos especiales para colocar en los miembros, entonces evitas el tórax, que es más sensible con la piel, y nos da muy buenos resultados. Son electrodos para miembros de recién nacidos prematuros que ya vienen directamente con el cablecito, directamente autoadhesivo, y como si fuera un saturómetro, pero son electrodos de electrocardiograma. Eso para contestar tu primera pregunta. Muchas gracias. Y el acompañamiento, otro tema que estamos empezando a trabajar muchísimo es esto de la presencia en sala de partos de los familiares, la presencia durante la reanimación, que es algo que, si ustedes miran la literatura, la presencia de los familiares, la evidencia está solo en recién nacidos, no hay ninguna evidencia en otras edades gestacionales y en otras edades, y como acá en Estados Unidos los chicos nacen en la misma sala de partos donde la madre se internó, la presencia de los padres durante la reanimación es permanente. Lo que está bueno es que empecemos a tomar más en cuenta a la familia, como decía Gonzalo antes, en todas las decisiones, en las recomendaciones, en la evaluación de resultados, en las decisiones a tomar, y durante la reanimación no estamos acostumbrados, pero parece ser que es mejor para todos que los padres estén presentes. Así que creo que es bueno tener en cuenta que esta parentofobia de que lo sacamos de la sala de partos, lo que sí se hace acá es tratar de tener un encargado de sacar de la sala de reanimación a todos aquellos que no tengan una función específica. Pero los padres no son esos. Es mucha gente que se va sumando y no tiene nada que hacer y molesta. Entonces, si hay alguien que le podemos asignar ese rol, retomando esto de asignar roles, que alguien se ocupe de la familia es fundamental, y que otra persona se ocupe de sacar de ahí a todos los que molestan, a todos los que no tienen nada que hacer. Felicitaciones por el Congreso y por la mesa, y gracias por la invitación otra vez. Gracias, estamos recortos de tiempo. Hay un montón de cosas como para hablar, que se va a hacer el cierre, porque lleva un montón de cosas, ¿no? De acompañamiento de la familia, del personal de salud, del cómo se sigue, de todo esto, ¿no? De utilizar la simulación como una estrategia de enseñanza, pero bueno, agradezco un montón por haber sido partícipe de este tan interactivo. Y un abrazo grande. Les agradezco a todos la participación, la verdad que es un orgullo el Congreso, felicitaciones a Patricia Belán y todo el comité organizador, y me parece que la reanimación estuvo presente en todo el Congreso y también nos sirvió para presentar el libro y dar difusión, y para nosotros esto es fundamental que llegue a todos, que llegue la nueva recomendación, el nuevo manual, la verdad que fue fantástico. Así que es un placer trabajar juntos, como siempre, y bueno, nos vemos en el próximo Congreso. En cualquier momento.